por su padre, por su familia, etcétera, etcétera. La experiencia de 3 años, Wellington, ¿qué tal el resultado? Y quiero que después, más adelante, dejemos a un lado como el tema del funcionario y nos aboquemos un poco al tema político, que no podemos nunca enviar en tu presencia. Esta experiencia, ¿qué has hecho? ¿Cuánta gente ha sido impactada por el trabajo del INAPA, etcétera, etcétera? Tenemos unas imágenes por ahí, tenemos mucho material. Claro, la vamos colocando en la medida que vayamos informando. Lo primero es que el tema del agua potable y el saneamiento, como son de impacto directo en la gente, si bien es cierto que yo no me imaginaba que iba a trabajar con este tema, estando INAPA cerca hasta de mi casa, yo no me imaginaba que desde pequeño, o sea, viví yendo al Supermercado Nacional de La Nuña y le pasaba por el lado. No es menos cierto que como presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano, todos los temas que tienen que ver con el impacto en la gente, yo le daba seguimiento en las ejecutorias de los programas prioritarios. Por ejemplo, en salud, la salud está muy vinculada al tema del agua, porque si se habla de INAPA, la gente piensa en agua, no, también hay que pensar en las aguas servidas, las aguas negras. Puedo decir que hoy 2 millones de dominicanos más reciben un servicio más eficiente en sus hogares de agua potable, en cantidad, calidad y presión. Muchos que nunca lo habían recibido, o sea, que no le llegaba nunca a su casa, por ejemplo, en el distrito de allá de Guanito, en Elías Piña, no le llegaba el agua, ya le llega, y en otros casos que era de manera muy irregular, como por ejemplo en el casco urbano del municipio de Cotuí, donde cuando iba a visitar a los compañeros, tengo mucho tiempo visitando, siempre en cada hogar del municipio había un tanque de 55 galones que era para almacenar agua. No es que está resuelto el 100% del servicio, pero sí, ya esos tanques prácticamente no se usan porque le llega agua prácticamente todos los días. Además, recuerdo cuando visitaba el municipio de Atomayor, que no solamente había un déficit en el tema del agua, sino que la comunicación vial era un desastre. Tú ibas a Atomayor y tipo 6, 7 de la noche tú no podías transitar en el casco urbano por la cantidad de camiones que vendían agua. Eso es en Atomayor del Rey. Tú puedes llamar a cualquier amigo y te van a decir que ya eso es cosa del pasado. Pero cuando hablé de que se pensaba solamente en agua potable, y la gente no tiene como en su imaginario el tratamiento de las aguas residuales, también podemos destacar que en estos 3 años hemos incluido al servicio de tratamiento de aguas residuales a casi 1 millón de dominicanos. Y esto es fundamental, porque si la política pública en materia de agua potable estaba, vamos a decir, descuidada, en el olvido, porque es importante señalar que cualquier persona que tenga la oportunidad de estar en un cargo como el que ocupo hoy, si no tiene el apoyo del gobierno, es muy difícil contribuir a hacer un buen trabajo. Puede ser Superman, y en este caso debo de reconocer que el presidente Luis Abinader, desde que asumió su posición, colocó el agua potable y el saneamiento como un eje fundamental en su gestión. Creó el Gabinete del Agua, que él dirige cada martes, donde se discute todo lo que tiene que ver con la política, le da seguimiento, conoce al detalle, porque hizo la tarea. El presidente Luis Abinader, antes de llegar ahí, recorrió varias veces el país, hizo compromisos, sabía dónde había más déficit de agua. Recuerdo, por ejemplo, que era una demanda que se mejorara el acueducto de Maimón, porque el agua que recibe hoy es por bombeo y no es de la mejor calidad, y ya se está ejecutando, que vamos a inaugurar en 2 o 3 meses, la nueva línea desde Piedra Blanca hasta Maimón, que va a garantizar un agua de calidad y también en cantidad y presión, porque va a ser permanente.
Y esto cada martes se discute, se le da seguimiento, se articuló no solamente las instituciones del agua. Hay una planificación en el desarrollo de los acueductos y del tratamiento de las aguas residuales. Hay un seguimiento, una articulación. Ya, por ejemplo, si se van a colocar tuberías, primero se colocan las tuberías y luego se aplica el asfalto, que eso era un tema que antes no se coordinaba, de manera que el presidente también se empezó a discutir en todo el territorio nacional el Pacto del Agua, que lo encabezó Miguel Seara Hatton cuando era ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Gilberto Reynoso, René Mateo, y se socializó también, y al mismo tiempo nosotros al iniciar este proceso y esta experiencia para mí ha sido extraordinaria, que si bien es cierto que había recorrido el país, y bueno, Juan recorrimos el país una vez juntos, prácticamente, hace muchos años, este tema del agua me dio la oportunidad de irme más profundo, visitar cada rincón del país, las obras de toma. Llevé en muchos casos a alcaldes que no conocían, porque no habían tenido la oportunidad de conocer cuáles eran los acueductos, cuáles eran las fuentes, y esto para mí ha sido algo espectacular, poder tener el conocimiento de todas prácticamente las tomas del territorio nacional, conocer, ver la deficiencia que teníamos y que siempre hemos tenido conocimiento de la importancia del agua, pero estar involucrado en este trabajo, primero un trabajo de rescate que tuvimos que hacer rápidamente para restablecer la mayoría de sistemas, pero al mismo tiempo fuimos creando la conciencia de la necesidad de tener un plan a corto, mediano y largo plazo, y hace apenas un mes y medio nosotros concretizamos un pacto que para mí es uno de los mayores legados que vamos a dejar en la institución, y obviamente con el apoyo del presidente Luis Abinader, que fue fruto de un viaje que nosotros hicimos a Israel en el mes de octubre del año pasado, donde uno siempre escuchaba de que Israel, un país desértico, tenía un buen manejo del agua, pero no es lo mismo cuando tú vas. Nos hicimos acompañar de nuestros técnicos, visitamos la entidad estatal que gestiona el agua en Israel, que se llama Mekorot, una institución que se creó en el año 1937, 11 años antes de la fundación del propio Estado de Israel, con David Ben Gurión, que fue el primer ministro, el primero, ¿no? Y tenían 11 años de experiencia antes de tener el propio Estado. Son 49 del Estado. Y cuando fuimos, que visitamos los acueductos, cada uno de los sistemas, y nos sentamos en la oficina de esta entidad estatal, porque es importante destacar que el manejo del agua en Israel es totalmente público, y esto necesariamente en todos los países del mundo el agua siempre tiene que ser gestionada por el Estado. Todos los inventos que se han dado en el mundo han fracasado, porque este es un bien demasiado importante. Y cuando empezamos a preguntar que cómo era que manejaban el agua de manera tan eficiente, en medio de la conversación yo le dije a Diego Berger, que es el director de la entidad, nosotros necesitamos que ustedes vayan allá. Es muy importante que tengamos un plan, que ustedes nos colaboren a desarrollar un plan para luego nosotros implementarlo en la República Dominicana. Y desde ese momento empezamos las conversaciones, el intercambio de información, luego lo planteé en el gabinete y ya hace más o menos mes y medio se firmó con la presencia del presidente Luis Abinader ya el acuerdo de hacer un master plan que vamos a tener el próximo año, donde, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención, que en el año 1953 se promulgó la ley, la ley de medición de agua en Israel, que ese es un tema que aquí habrá que abordarlo, porque no puede ser que aquí tengamos
el desperdicio que se tiene, no hay esa conciencia de que el agua es un bien finito, no es infinito, y es un tema cultural, porque de repente tú te pones a pensar, bueno, yo tengo una tierra, una finca y tengo un pozo, ese pozo lo hice yo, compré mi bomba, esa agua es derecho mía, a usarlo como quiera. Y no es así, el agua es un bien de todos, y hasta que no tengamos un marco jurídico donde esté todo bastante claro, donde existan sanciones, donde se entienda que hay que tener conciencia de que el agua es un bien finito, entonces nosotros no vamos a gestionar de manera eficiente como lo hace Israel, que tiene un superávit de 2.500 millones de dólares al año. Y repito, este es un tema que se maneja desde el Estado, y más aún, para concluir esta primera etapa, en momentos donde se discute en el mundo cada día se hace más en los escenarios de debate el tema del agua, cuando hablamos del capital en la época del antropoceno, que ese es un tema que se está en el debate actual. El agua adquiere mucho más importancia. Wellington, quiero pedir permiso para que nos vayamos a una pausa y regresar en breve con Wellington Arnaud.